La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó nuevos impuestos a diferentes productos, entre ellos los refrescos. Incluyen refrescos no solamente endulzados, sino los que tienen endulcorante, que bueno, pues son refrescos dietéticos que supuestamente no hacen daño a la salud. Pero bueno, Gerardo Esquivel, nuestro colaborador, escribió un artículo muy interesante ayer, lunes, en Milenio, en donde habla de estos nuevos impuestos, y lo invité precisamente para que nos comparta este análisis que me parece muy interesante. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cuáles son los impuestos que subieron? Para que tenga claro la gente. Sí, ¿no? Subió el impuesto a las bebidas. A las bebidas. Azucaradas y no azucaradas. Correcto. A las bebidas azucaradas se sube a 3 pesos por litro, 3.08 pesos por litro. Que es mucho en términos porcentuales. Que es un aumento importante. Sí. Y a las bebidas con edulcorante, que es endulzantes no calóricos, no con azúcar, se sube a 1.50 pesos por litro. Sí. Eso sube. Más otras cosas. Hubo otros derechos. Sí. Hubo un impuesto al tabaco también. A los videojuegos. A los videojuegos violentos. No entiendo cómo vayan a hacer eso. Sí, una clasificación un poco extraña, pero es un poco... y quizá lo primero que habría que decir es explicar a la gente por qué hay impuestos especiales. Todos estos que estamos hablando se llaman IEPS, impuestos especiales a productos y servicios. Son unos impuestos que en Estados Unidos se conocen como sin taxes, o sea, impuestos al pecado les llaman, ¿no? Que son impuestos a tipos de consumo que se quiere desincentivar. Sí. Por ejemplo, a las bebidas alcohólicas, que en este caso se mantuvo el impuesto, al tabaco, a los... bueno, hoy en día la marihuana, que es recreativa. A la marihuana, que en algunos casos es recreativa, en fin, a las bebidas azucaradas, en fin, a la gasolina. Eso es el IEPS, son los impuestos especiales a productos que generan daños o a terceros o costos a la sociedad por temas de salud, ¿no? Lo que se llaman las externalidades negativas. Las externalidades, que técnicamente se les llama esto. Entonces, hay impuestos especiales y todos los que pagamos impuestos, cuando compramos esto, pagamos el IVA en algunos casos y el IEPS, que es un impuesto adicional. Correcto. Entonces, lo que se subió fue este impuesto adicional. Y hay que entender la lógica de eso, es tratar de desincentivar el consumo de esos bienes, porque por alguna razón se considera que causan problemas, como decía antes, contaminan el ambiente, generan problemas de enfermedades, como en el caso de las bebidas azucaradas, la diabetes. En el caso del alcohol, se considera que contribuye a accidentes, por ejemplo. Sí, el tabaco al cáncer. En fin, hay una serie de factores que tú quieres desincentivar y se le sube ese impuesto extra, ¿no? Eso es lo que ocurre y se justifica con la idea de que necesitamos gastar más en salud. Pero, por ejemplo, ahí el tema de las bebidas con edulcorantes no tiene un tema de salud involucrado. Bueno, ese es el primer punto. El primer punto es que ¿por qué si se decide subir el impuesto a las bebidas, a los refrescos con azúcar, que a mí me parece en todo caso razonablemente justificado, ¿por qué querer subirle también el impuesto a la alternativa más inmediata que tiene la gente, que por alguna razón, ya sea que tiene principios de diabetes, simplemente se quiere cuidar, su primera decisión posiblemente de tránsito, de abandono de las bebidas azucaradas, es hacia las bebidas light, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, si uno ve lo que dijo la Secretaría de Salud y como está en la justificación del paquete económico, hay una serie de afirmaciones muy audaces, yo diría, de que no solo las bebidas light no reducen los problemas, sino que generan otros problemas. Y ahí hay un gran debate y discusión sobre si eso es cierto. Lo que sí yo digo es que lo que sí sabemos con toda certeza es que las bebidas de esa naturaleza son mucho menos dañinas, en todo caso, que las bebidas azucaradas. Porque las bebidas azucaradas está perfectamente demostrado su asociación con enfermedades como la diabetes. Por cierto, originalmente entiendo que la propuesta del Ejecutivo era ponerle el mismo impuesto. Originalmente era el mismo impuesto, lo cual además era mucho más absurdo, porque además las bebidas con edulcorantes, con light, pues por el contenido que tienen, suelen ser un poco más caras porque es más caro el edulcorante que la azúcar. Correcto. Entonces son un poco más caras. Si tú les pones además el mismo impuesto, pues siguen siendo más caras las bebidas edulcorantes, de tal manera que desincentivabas completamente el tránsito hacia las bebidas que tú quisieras que... A lo mejor tú quieres que consuman agua, pero la gente... Pues así somos los humanos, pues ¿no? Nos gusta los refrescos. Lo dulce. Entonces, lo que sí se puede hacer es incentivar a que la gente abandonara las bebidas con azúcar, que fueran más caras,
para que transitaran, ya sea por precio o por su salud, hacia las bebidas menos dañinas. Ahora, eso lo corrigió la Cámara de Diputados, bajando, ¿no? Eso al final hubo una presión, supongo hubo lobby de las refresqueras. Un cabildeo. Hubo ¿no? un acuerdo donde Sí. la Secretaría de Salud, que Sí. insisto, ahí lo sorprendente es que la Secretaría de Hacienda ni siquiera está interviniendo en la definición de la política Sí. fiscal. Sorprendentemente, fue un acuerdo con la Secretaría de Salud, Sí. que es menos malo que el acuerdo anterior, pero a mí sigue sin gustarme porque sigue grabando a las bebidas light que son, pues, que no tienen los efectos negativos, dañinos, que sabemos que sí tienen las otras bebidas. Entonces, ese es un primer problema. El otro problema que tú mencionas es que esta es una reforma o estos son medidas recaudatorias que son regresivas. Así es. A ver, explica eso. Sí, regresivas en el sentido que afectan mucho más, pero mucho más a la gente de menores ingresos. Sí. Digamos, algunos de estos impuestos IEPS no son regresivos. Por ejemplo, el Sí. impuesto al alcohol no es regresivo porque la forma en la que se consume alcohol, los individuos consumen pues de distintos precios Sí. y entonces se van Sí, encareciendo y entonces la gente de muchos ingresos gasta mucho en bebidas caras. Sí. Entonces no es regresivo porque gasta en el alcohol más que la gente de menores ingresos que consume bebidas más baratas. O el de la gasolina, ¿no? La gasolina no es regresivo porque la gente que tiene más clase autos, media, alta, entonces consumen más gasolina. Entonces Sí. esos impuestos no son regresivos. El impuesto a los refrescos es muy regresivo porque la gente de menores ingresos es la que más consume refrescos, no necesariamente mucho más en volumen, Sí, consumen casi lo mismo los más pobres y los más ricos, sí. pero claro que como porcentaje de su ingreso, De su ingreso. es mucho más el gravamen que van a tener que pagar que el de los ricos. Y Sí. yo daba las cifras, hizo un análisis muy rápido con la encuesta de ingreso-gasto de los hogares del año pasado, que acaba de salir. Ahí se puede, y lo ordenas a los hogares del más pobre al más rico y ves cuánto gastan. El 10% más pobre de los mexicanos dedica 2.2% de su ingreso al consumo de refrescos. 2.2%. 2.2. De lo que les ingresa, eso lo compran en refrescos. Los más ricos solo gastan 0.27%. Correcto, pues sí. O sea, en términos del 10 impacto que veces van a más, sufrir, sí. es más de 8 veces. Sí. O sea, digamos, por ponerlo para que la gente lo tenga un poco en perspectiva, si fuera un impuesto al ingreso, es un impuesto al consumo, pero si fuera un impuesto al ingreso, es como si pagara 8 veces más el pobre que el rico. Sí. Así de regresivo es. ¿Por qué? Y la pregunta clave es, ¿por qué consumen tanto refresco la gente pobre? Bueno, porque viven en comunidades donde muchas veces no hay alternativas de agua potable, no hay agua saludable, potable, claro. porque necesitan muchos en sus trabajos hacerse de fuentes de energía inmediata, Sí. ¿no? Y eso lo hemos visto, muchos trabajadores de la construcción Se echan su Pepsi es como para- sobreviven en condiciones de trabajo muy difíciles. Entonces, digamos, ese es un poco el fundamento. Y luego, lo cierto también es que no hay campañas públicas de salud, de prevención de la salud. Y la justificación de que los recursos se van a usar para destinar a la salud de estos temas, diabetes, prevención, etcétera, la verdad es que está bien en el papel, pero nosotros sabemos que de acuerdo al diseño presupuestal mexicano no se pueden etiquetar los recursos. Y No, una es vez que más, el dinero yo entra- recuerdo en el sexenio de Peña, y aquí incluso lo platiqué con el entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, porque hicieron una reforma también así, prometiendo que iban a poner bebederos en las escuelas. emitieron bonos para eso. Emitieron sí, bonos exacto, tienes supuestamente razón, para sí. poner bebederos en las Sí, escuelas. y Bueno, nunca llegaron los bebederos. yo creo que no. Entonces, porque una vez que se recibe el dinero es fungible, se puede Claro. usar para otras cosas. Claro, Y se puede usar para pagar una pensión universal, se puede usar para comprar medicinas, se puede usar para otras cosas. Ahora, en el fondo, el problema es que el gobierno no tiene dinero. Hay un problema. Ahí, y digo, otra vez van a subir los programas sociales, que bueno, casi $1 billón van a gastar el año que entra, ¿no? Siguen creciendo de manera exponencial, yo te diría, está bien, perfecto, pero ¿con qué lo van a financiar? Y ese es el tema. Ese es el tema de mediano y largo plazo. Sí. ¿Cómo se va a financiar? Entonces, lo que está ocurriendo es un aumento aquí y allá, ¿no? Sí, donde pueden. Yo dije la otra vez pichicateando recursos o migajeando recursos, ¿no? Sí. Recogiendo aquí y allá, Sí. Que pues afectan a algunos tipos de consumidores. En este caso, los más En pobres. este caso, los más pobres. Sí. Y es lo que digo es, me parece muy bien que tengan esa preocupación de financiar programas sociales, de financiar gasto en salud. Sí, sí. ¿Por qué no lo financiamos de otra manera? ¿Por qué no aumentamos el impuesto directo, por ejemplo, el impuesto predial, impuestos a la tenencia, impuestos sobre la renta, que son impuestos que tienen una naturaleza mucho más progresiva, es decir, le cobran más a los que más tienen. Entonces yo sí creo que en un país con las desigualdades como el nuestro, aumentar los impuestos
los ingresos por la vía de impuestos progresivos, es la mejor manera posible de financiar el gasto. Ya sea que lo quieras destinar a salud, ya sea que lo quieras destinar a programas sociales, ya sea que lo quieras destinar a infraestructura, es la mejor manera. Entonces, son esas discusiones las que yo planteo en el artículo, un poco cuestionando que en el fondo necesitamos en el mediano y largo plazo posiblemente una reforma fiscal más integral. Quizá el momento sea difícil ahora, pero sí necesitamos discutirlo seriamente para evitar que sigamos incurriendo. Pero a ver, Gerardo, en este venimos, a ver, tú eres fundador de este programa, llevamos 15 años hablando de eso, ¿no? Y nunca se da la maldita reforma fiscal, Sí. ¿no? Ahora, la verdad. No se da por distintas razones, eso hay que decirlo. No, siempre es por política. Sí, pero siempre es por razones políticas. Los gobiernos no quieren hacer reforma fiscal, sean de izquierda o de derecha, porque son impopulares. Eso es cierto, son impopulares las reformas, pero, a ver, yo creo que hay menos responsabilidad en gobiernos que estaban con gobiernos divididos, que tenían más dificultades para poder gestionar ahora, claro. en el Congreso la aprobación de una reforma, que hubiera sido mucho más difícil. El caso de Fox, por ejemplo, todo el mundo sabe, Fox quiso hacer una reforma, se enfrentó a la oposición, tenía el gobierno dividido, no pudo empujarlo. Este gobierno tiene la mayoría constitucional, que no la necesita para esto, necesita mayoría simple nada más, para hacer una reforma fiscal integral, tanto en el Senado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Congreso. Si quisiera hacerlo, lo puede hacer. Ahora, quizá el momento económico no sea el mejor ni el idóneo, pero esa es otra discusión. Pero es un tema que sí creo que debemos poner en la mesa para seguir discutiendo hacia adelante. Gracias, Gerardo. Muchas gracias por la invitación, Leo. Y bueno, voy a hablar ahora con Eusebio Gómez del robo al Museo del Louvre como de película. Regresamos en un momento más.